pues yo creo que más o menos ya estamos todos. Vamos a empezar. Muy buenas tardes, soy Eva Aparicio, directora de Desarrollo de Negocio del Grupo Paradel y responsable del área de Trademark Investigation. Antes que nada, pues eso, agradeceros que nos estéis acompañando hoy aquí en este webinar de esta tarde que hemos titulado Detectives privados y protección de la propiedad industrial. El papel de la investigación privada como herramienta para la lucha contra las infracciones. Bueno, una pequeña introducción para explicaros muy brevemente, para aquellos que no nos conozcáis, quiénes somos. Grupo Paradel somos una firma que ayudamos a las organizaciones a la lucha contra el fraude. Y lo hacemos a través de servicios de investigación privada, inteligencia corporativa y forensic tecnológico. En el webinar de hoy nos acompaña Ernesto Cebollero. Ernesto es abogado especializado en propiedad industrial intelectual y forma parte del gran y tecnologías, ¿no? Y nuevas tecnologías, y forma parte del gran equipo de Bailos. Y nada, destacar del perfil de Ernesto, pues me gustaría destacar que tiene 11 años de experiencia y que ha sido elegido uno de los mejores abogados especializado en propiedad industrial e intelectual menores de 40 años en el año 2021, tanto en España como en Portugal. Bueno, la idea de cómo vamos a gestionar el webinar es Ernesto comenzará con su presentación, seguidamente haré yo la mía. Mientras tanto, tendréis habilitado el chat para poder hacer las consultas, las preguntas, las consultas que consideréis, que intentaremos resolver al final del mismo. Y de todas maneras, pues informaros que en unos días colgaremos el webinar en nuestra página del Grupo Paradel de YouTube, para que lo podáis consultar cuantas veces queráis. Bueno, y antes de empezar, pues me gustaría, pues antes de comenzar voy a introducir un dato para poner en contexto, ¿no?, la importancia del tema. Solamente en España las infracciones de los derechos de propiedad industrial han supuesto unas pérdidas de 5.753 millones de euros anuales, así como la supresión de 44.647 puestos de trabajo. Ese es el dato. Primero empezará Ernesto con su presentación, en donde él lo que va a hacer, nos va a hablar sobre nos presentará las diferentes figuras de la propiedad industrial, nos explicará qué son las infracciones de los derechos de propiedad industrial y también nos dirá cuáles son los tipos de inputs en los que la figura de un detective privado suponen un valor añadido, ¿no?, para el abogado que acude al litigio. Y luego, por último, pues explicará la casuística, ¿no?, con la que él más se encuentra. Y seguidamente estará mi presentación, en donde, bueno, pues yo os hablaré de la figura del detective privado, os explicaré cómo es el proceso, ¿no?, dentro de el proceso de investigación, y también os hablaré de las investigaciones más habituales. Bueno, y sin más cedo la palabra a Ernesto para que empiece. Perfecto, muchas gracias, Eva. Gracias al Grupo Paradel por contar conmigo. A ver, voy a compartir pantalla. Se debería de ver ya. ¿Se ve, verdad, Eva? Sí, genial. Perfecto, pues empezamos. Bueno, muy rápidamente, porque creo que tengo 25 minutos y tengo tengo muchos problemas, muchos defectos. Uno de ellos es que cuando me pongo a hablar de propiedad industrial hablo más de la cuenta, porque es un tema que me gusta mucho, ¿no? Entonces, como decía, muy brevemente, por introducir un poco la materia. Esta es una diapositiva que utilizo siempre que doy alguna charla o me invitan a hablar de propiedad industrial. Es un poco para poner en contexto a la gente que escucha, que normalmente pues, no está muy familiarizada con el tema de los intangibles. Pues siempre me gusta utilizar, ya os digo, esto que creo que es muy gráfico y plantea lo que es en una diapositiva pues todas las figuras que tenemos a nivel de intangible, ¿vale? Tenemos las marcas, que evidentemente es lo más trabajado. Tenemos los diseños, que es la apariencia externa de un producto, por decirlo rápidamente. Tenemos las invenciones, que pueden ser bien patentes, bien modelos de utilidad, que es una especie, se dice muchas veces que son las hermanas pequeñas o los hermanos pequeños
de las patentes. Tenemos derecho de autor, competencia leal, que es una parte un poquito más peculiar, no está basada en derechos registrales y funciona en paralelo, voy a decirlo así, a las figuras de propiedad industrial e intelectual. Y tenemos los secretos industriales, que es otra rama del derecho un poquito diferente, pero que, bueno, dentro de lo que es el mundo de los intangibles, pues tiene su recorrido, ¿verdad? Lo bonito de todo esto, aparte de que veáis un poco todas las figuras que tenemos a la hora de trazar la estrategia de propiedad industrial o intelectual de un cliente, que es una de las cosas que personalmente más me gusta, cuando te viene un cliente te dice, oye, Ernesto, este es mi desarrollo de negocio, esto es lo que tengo, folio en blanco, ¿cómo lo puedo proteger? Y te pones un poco, pues a ver, porque evidentemente cada una de estas figuras tiene unas particularidades, ¿verdad? Y unos requisitos diferentes. Pues como decía, aparte de conocer cuáles son las diferentes herramientas con las que contáis o las que se cuentan en el mercado a la hora de defender tu diferencia, me gusta mucho esta diapositiva porque al final el mensaje es todos son complementarios, no son excluyentes. Hay algunas peculiaridades que sí, pero por ejemplo en esta cazadora que veis aquí podríamos tener protección por vía de marca, la propia forma de la cazadora en un supuesto concreto, estoy hablando genérico, se podría entender como una marca registrada, el diseño, por supuesto, por ejemplo, el sistema de botonaje o de la cremallera podría incluso estar protegido por un modelo de utilidad o por una patente, el procedimiento de fabricación de la cazadora podría ser un secreto empresarial, también la propia cazadora podría ser como tal, podría tener derechos de propiedad intelectual si se entendiera que es suficientemente original, y en paralelo pues, cabría supuestos concretos, os adelanto que la propiedad industrial es muy casuística, pues que habría protección por vía de competencia real, ¿vale? No me voy a extender más en esto, si luego queréis en las preguntas desarrollamos alguna duda concreta que tengáis sobre alguna de las posibles maneras de proteger un determinado objeto, una determinada creación intelectual, pero de momento con esto vale, porque si no me voy a comer el tiempo en la primera diapositiva. En esta segunda, bueno, os pongo un poco, antes era un poco para que veáis las herramientas que tenemos y ahora es para que veáis el tipo de acciones con las que normalmente trabajamos los abogados, ¿vale? Infracción, que es la más habitual, la más conocida. Oye, pues yo ahí tengo una marca registrada y un tercero que utiliza una marca idéntica o similar para productos idénticos o parecidos, pues estaríamos hablando de un supuesto de infracción. Nulidad, yo tengo un derecho con una prioridad, por ejemplo, una marca registrada de 2003, y hay un tercero que tiene una marca registrada en 2007. Esta es una marca posterior a la mía, yo tengo la posibilidad de anular esa marca, ¿vale? También se puede anular una patente, un diseño. Y en tercer lugar tenemos la caducidad, que sí que sería más propia de derecho de marcas. La acción de caducidad, muy brevemente, que luego veremos por qué es también interesante a efectos de trabajar con detectives. Pues básicamente de lo que se trata es, al final la marca, la ley te exige al titular de un derecho registral, un derecho de marca registral, utilizar su marca de manera real y efectiva, se dice. Si ese titular no cumple con esa obligación, esa marca está sujeta a caducidad. Se plantea una acción, una serie de pruebas, y si al final el jugador, hasta el 14 de enero del 2023 en España son los jueces, a partir de esa fecha será la OEPM, la Oficina Española de Patentes y Marcas, pues si entiende que la prueba no es lo suficientemente fuerte, pues esa marca se caduca y deja de tener efecto, ¿vale? Y a raíz de lo que comentaba Eva, sí que vuelvo a la infracción para hacer un deslinde, que ya he hablado de falsificaciones, si no recuerdo mal, para que tengáis también en mente. A nivel de propiedad industrial tenemos siempre la vía civil, hablo de litigios, que es básicamente lo que yo más hago. También hago procedimiento administrativo en oficinas, Tribunal de Luxemburgo y tal, pero sobre todo tribunales españoles. Como decía, a nivel de infracción tenemos siempre dos vías, la vía civil y la vía penal. Simplemente que lo sepáis, que tengáis ahí la figura, ¿vale? Si queréis después al final desarrollamos, os digo en qué contextos aplica más uno, en qué contextos aplica más otro, ¿vale? Pero bueno, cuando hablamos de falsificaciones, vuelvo a lo que decía antes Eva, nos estamos haciendo referencia siempre al tema penal, ¿vale? Cuando vamos a la vía civil, lo que se dice es que hay una infracción. No hablamos de falsificación. La definición de falsificación, por principio, se limita a la vía penal. O se circunscribe, mejor dicho, a la vía penal. Pues seguimos. Bueno, básicamente esa sería una representación de un abogado. Evidentemente no soy yo porque tiene mucho más pelo y se ve que es mucho más simpático. Entonces, básicamente lo que quiero transmitir con esta diapositiva es que muchas veces la gente se piensa
bueno, un abogado es una especie como de llanero solitario, ¿no? Que él se lo guisa, se lo come, le hace absolutamente todo, cuando realmente esto para nada es así. Tú, evidentemente, como abogado, cuando tienes un tema con un cliente, tú eres el que dirige, pero al final te apoyas en otra serie de profesionales para según qué cosas. Pues ahí tenemos, eso es la representación simplificada o quiero que sea la representación simplificada de un perito, de muchos tipos. Pues hay un perito económico, oye, pues si tienes un tema de patente biotecnología, pues te apoyas en un ingeniero que esté versado en esa rama, o si es de software, en un ingeniero de software, en un ingeniero informático. Y también tenemos la figura del detective, que es un poco la que centra, además de la figura del abogado, pues la charla de hoy, ¿verdad? En la que también ahora veremos de qué manera los abogados en nuestro día a día pues nos apoyamos mucho de cara a terminar de construir el caso cuando tenemos un supuesto en el que la figura del detective pues tiene encaje, ¿no? Pero bueno, simplemente que tengáis en mente la foto, que al final muchas veces es un juego a tres bandas, ¿no? En comandita. Cada uno hace lo suyo, el abogado dirige a diferentes profesionales y, bueno, al final la suerte o la menos suerte del resultado, pues depende al final de los tres, sin perjuicio de que, como siempre digo, pues hoy el que dirige es el abogado, ¿no? Al final es el que tiene más culpa o más fortuna. Como os decía antes, de qué manera a un abogado de propiedad industrial, alguien que haga litigios, como hacemos en Bylos, pues de qué manera un detective pues, nos puede ayudar, de qué manera qué tipo de input buscamos de los detectives. Pues bueno, aquí menciono bastantes de ellos, no todos, básicamente para que os hagáis una idea, así a bote pronto yo diría que son, por lo menos en mi experiencia personal, los inputs que buscamos de un abogado, mejor dicho, los outputs que buscamos de un detective de manera más recurrente. Pues prueba de uso, lo que os decía antes, tenemos un procedimiento de caducidad de marca o de posible caducidad de marca. Tenemos una marca que le estorba a un cliente que tenemos y lo primero que miramos, vamos a Google y miramos a ver si esa marca se está utilizando o no se está utilizando, siempre y cuando esté dentro del plazo previsto legalmente para poderse caducar. ¿Que vemos en Google que no hay ningún tipo de uso? Pues se comenta con el cliente y a veces, dependiendo también del asunto, pues recomendamos, oye, pues a lo mejor para tener un poquito más de certeza, pues vamos a buscar a un externo, a un detective que haga una investigación, se le asigna que haga una investigación de uso para ver si más allá de lo que vemos en Google, que evidentemente hay mucha información, pero no tiene por qué ser toda, pues encontramos algo o no encontramos algo. Entonces eso a los abogados pues, nos permite en un momento determinado valorar las posibilidades de éxito antes de interponer una acción de caducidad, que ya os digo, esta acción, si al final se prueba que la marca contra la que se dirige se usa de manera real y efectiva, pues la acción se desestima, ¿no? Segundo, la más evidente, a lo mejor, la prueba de infracción. Bueno, pues hay muchas variantes. Tercera, en el sentido de las agujas de reloj, la prospección de mercado. Pues muchos clientes sí que nos piden y le ayudamos en esta tarea, pues de manera recurrente, oye, pues quiero que vayas a tal polígono industrial, o quiero que vayas a tal mercadillo, o quiero que vayas aquí o allá, simplemente por ver lo que hay, por ver lo que hay. No hace falta que tengas algo ya en mente, simplemente pues por ver si hay alguna falsificación, que eso también les da pistas a ellos, muchas veces nos lo dicen, oye, es que resulta que al final no estamos encontrando nada en mercadillos y como que nos da la sensación de que nuestro producto se ha pasado de moda. Pues bueno, pues con ese tipo de trabajos pues también nos asisten los detectives privados, ¿no? Menciono aquí en cuarto lugar la prueba sobre la existencia de mala fe. Bueno, pues muchas veces todo el tema de competencia leal, bueno, luego pondremos un ejemplo práctico, bueno, así que no quiero adelantar nada, así que paso al siguiente, ¿vale? Identificación de bienes o de actividad. Esto básicamente, sobre todo a nivel de ejecución de sentencias, que muchas veces sabéis, oye, lo importante no es solo que te den la razón en el fondo, sino que cuando tú vayas a ejecutar, pues quien te tiene que pagar, pues tenga activos, ¿no? para pagarte. Pues muchas veces he dicho, mira, ahora estamos haciendo un tema de una ejecución de una sentencia china en España. Lo primero que nos ha pedido el cliente, que es un cliente americano, es hacer una comprobación de patrimonial. De momento la hemos hecho nosotros, pero ya le hemos dicho que si quiere ir un paso más allá, pues le recomendamos hablar a través de un detective, ¿no? Digo aquí compras test purchase, prueba de compras para ver si hay no solamente ver si se vende un producto, sino también cómo se vende ese producto. Veis aquí entre comillas, perdón, entre paréntesis, distribución selectiva, que es un tipo específico de distribución. No quiero destripar
más porque me consta que después Eva va a desarrollar este tema, pero es un ámbito de la propiedad industrial, en concreto del derecho de marcas, donde también nos interesa tener el apoyo de un detective. Identificación del infractor. Muchas veces diréis, oye Ernesto, esto es muy evidente. Tú te vas a una tienda, compras un producto, miras por detrás de la caja, ves quién lo fabrica y ya está. Ojalá fueran todos los casos así de sencillos, pero hay muchos casos en los que realmente tienes dudas de quién está detrás del producto. Estoy recordando ahora un caso de unas tablas que llevamos hace tiempo, no había manera. No había manera. Al final, bueno, lo estuvimos mirando, el tema, finalmente el cliente no siguió para adelante, pero nos llevó un tiempo confirmar quién estaba detrás de la comercialización de esas tablets. Esta diapositiva para mí es de las más importantes, ¿no? Y aquí lo que quiero concentrar es un poco cuál es el valor añadido. Ya he dicho qué tareas nos apoyamos los abogados a la hora de contar con un detective en temas de propiedad industrial, pues cuál es el valor añadido que a nosotros los abogados, por lo menos por mi experiencia personal, pues nos da el contar con esa ayuda externa, ¿no? Pues en primer lugar, objetividad. No es lo mismo, hay algunas tareas que a lo mejor podríamos hacer nosotros directamente, es lo que os comentaba antes de la prospección de mercado. Oye, yo me puedo ir a Como Calleja o a cualquier polígono industrial, cojo el coche y me acerco. Pero ¿qué pasa? Claro, yo soy parte, al final yo estoy trabajando para un cliente, con lo cual, bueno, pues si después esa prueba la tengo que defender, tengo que recabar algo y defenderlo luego en un tribunal, pues ya siendo parte pierdes un poco la objetividad, ¿no? Ahí contar con una ayuda externa, en este caso un detective, pues siempre te garantiza que la fuente de la prueba, aunque evidentemente el detective esté pagado por ti, pues es mucho más objetivo. En segundo lugar, la profesionalidad. Yo soy aquel refrán de zapatero a tus zapatos, vamos, yo lo aplico a rajatabla en la vida profesional. Yo soy abogado y me dedico a mis escritos, mis argumentos, mis sentencias. Entonces creo que es mucho más eficiente y mucho más efectivo que todo este tipo de cosas en las que nos podemos apoyar en un tercero que además, lo voy a decir así, bueno, voy a cambiar la expresión, hace eso todos los días, pues muchísimo mejor, ¿no? Entonces aportan un plus de profesionalidad a esas tareas que haciéndolo nosotros, que no es nuestro expertise, pues a lo mejor no tendríamos, aunque lo hiciéramos con toda la diligencia debida. En tercer lugar, anonimato. Por lo que os decía antes, a ver, me ha pasado y a compañeros también, alguna vez de decir, oye, pues vete a un mercadillo, o voy a ir yo a un mercadillo porque voy a ir yo por la mañana porque me interesa, porque quiero ver algo, pues me doy una vuelta y ya está. Claro, la gente también te conoce. Si vas 2 o 3 veces y después tienen algún problema o alguna cosa, parece que no, pero la gente se queda con tu cara. Entonces, bueno, hacerlo a través de un tercero que además no está relacionado con el despacho, por lo menos aparentemente, pues también ayuda, ¿no? Cuarto y muy importante, la ratificación en sala. Es lo que os comentaba antes. Al final del día, este trabajo que hace un detective se plasma en un informe por escrito que, si el caso en cuestión deriva en una demanda o en una denuncia, dependiendo si es un tema civil, mercantil o un tema penal, ese informe habrá que ratificarlo en sala. Y es muy importante que el detective pues bueno, tenga esa experiencia, esté versado en esa ratificación, no solo por la parte de quien lo propone, que es muy fácil, sino por la parte del otro abogado y del juez, que evidentemente van a ir a cuchillo para decir que la metodología es incorrecta, que el informe está teledirigido, que tal y pascual. Entonces, bueno, ahí sí que es verdad que, como decía antes, contar con detectives que tienen experiencia en sala, saben lo que hay, no se ponen nerviosos, son persuasivos y saben defender su trabajo oralmente, pues es muy importante. Y por último, y es un poco redundante porque ya lo he dicho antes, es bueno, el tema de la diversificación de tareas, que básicamente iría con lo que he comentado ya, en el sentido de, oye, pues yo me dedico a lo mío y el resto lo diversifico, lo externalizo, ¿no? Vale, no sé cómo voy de tiempo porque me he fijado cuando he empezado, pero ahora mismo no sé si me estoy pasando, voy bien. No te oigo, Eva. Bueno, yo sigo y eso ya me corta, ¿vale? De hecho, no me queda mucho. Vale, aquí es una línea temporal, un poco, la podría haber hecho mi hijo de 4 años, pero no, la he hecho yo, aunque parezca mentira, para que veáis todo lo que decía antes, pero puesto ya una línea temporal en relación siempre con la acción principal, que como veis ahí en el medio es la demanda o la denuncia. Pues antes de esa demanda o denuncia, pues, oye, estudio de mercado, prospección de mercado. Pues a muchos clientes, ya os digo, les gusta saber qué es lo que hay, qué es lo que no hay. Contamos con los detectives. Que en esa prospección de mercado encontramos algo relevante,
ya vamos un pasito más allá. Ya queremos una prueba adicional muchas veces, centrándonos en esos actos potencialmente infractores que nos hemos encontrado. Oye, pues confirmar no solo el tema de que se vende, que eso ya a lo mejor ya lo sabemos, sino, ya os digo, cantidades. Pues muchas veces, oye, el detective va ahí, se pone a hablar con el dependiente, con quien sea, tal. Oye, esto, si te pido 5.000, ¿para cuándo me lo puedes tener? Ah, no, 5.000 es que es mucha cantidad. Pero bueno, si te esperas de aquí a 3 meses, tirar un poquito el hilo, ¿no? Porque evidentemente al cliente, pues eso le interesa. Dice, oye, pues si es una persona que vende, una empresa que vende 200 unidades, a lo mejor a mí no me renta, pero si vende 20.000, pues el tema ya es un poco más grueso, ¿no? Una vez confirmado esto, lo que se hace normalmente es el propio abogado redacta una carta de requerimiento a ese infractor, se le dice, oye, me dirijo a usted en nombre de mi cliente, hemos confirmado que usted está llevando a cabo estos actos que son potencialmente infractores de los derechos de exclusiva de mi cliente y vemos cómo responde. ¿Que no responde bien? Pues ahí el siguiente paso sería interponer una demanda o una denuncia. Aquí, evidentemente, es lo que os decía antes, ya contamos con el informe del detective que se aporta a esa demanda, se aporta a esa denuncia como un documento más a efectos de probar el fondo del asunto a favor de la existencia de infracción, ¿no? Una vez que se ha interpuesto la demanda o la denuncia, tendríamos, si es un tema civil, la audiencia previa, pues tendríamos el juicio, donde se daría la rectificación del informe que os comentaba antes. Vamos a suponer que posteriormente nos dan la razón en el fondo y hay que ejecutar, por lo que decía. Pues en ese caso, muchas veces también acudimos a un detective para llevar a cabo un análisis de informe patrimonial, ¿no? Para ver cómo está el tema. Y bueno, ya poniéndonos algunos casos prácticos, aunque básicamente algunos los he anticipado ya, por lo que os decía, oye, protección de mercado, normalmente lo más habitual. Pues mercadillos, polígonos industriales, aquí pongo el tema de los licores porque lo trabajamos mucho en el despacho, el tema de importaciones paralelas, tenemos varios clientes bastante potentes que se dedican a eso, entonces bueno, es algo que tenemos bastante interiorizado. Este es un caso real que estamos llevando ahora con Grupo Paradel, además. Básicamente son 2 inmobiliarias, ¿vale? Una de ellas, con las marcas de las 2 inmobiliarias son bastante parecidas y además una de ellas, la del contrario, no la de nuestro cliente, pues cuando le llama a algún cliente confundiéndose con la marca, es decir, pregunta por la empresa del cliente, pero llama a la empresa de enfrente, pues estos no le dicen, no, no, te has equivocado, sino al revés. Dicen, no, no, sí, somos nosotros, sabiendo que no son ellos. Y ha habido casos incluso de que les han dado las llaves de la casa equivocadamente. Entonces, bueno, ahí lo que estamos haciendo con Grupo Paradel, como os decía, es a través de ellos, pues hemos planteado una estrategia para ponernos en contacto con esta inmobiliaria, pues de momento a través de llamadas telefónicas, pues para ver si podemos concretar ese input que ya nos ha dado el cliente para tener esa prueba ya de manera más tangible, por si acaso tuviéramos que plantear una demanda, ¿no? A futuro. Uy, ¿qué me pasa? Vale, en segundo lugar, el de la izquierda. Bueno, es un móvil, pero realmente es un caso, es accesorios de móvil. Aquí es un tema muy curioso porque es una empresa catalana que compraba los accesorios a una empresa, creo que era de Singapur o de Hong Kong. Y entonces aquí en España había un importador y un distribuidor. Mandamos primero carta a uno. El uno nos dijo que él no quería saber nada, que la culpa era del otro. Mandamos carta al otro, que hizo lo mismo. Nos decía que al primero. Entre ellos se tiraron los trastos de mala manera y entonces, bueno, ahí contamos con un detective para ver que recabara pruebas sobre la relación que tenían, porque ellos decían, bueno, eran afirmaciones muy contradictorias y claro, al abogado pues cada uno le cuenta lo que quiere. Y bueno, a través del detective pues aclaramos bastante el panorama y al final solamente demandamos a uno, ¿vale? El caso de la derecha es un caso de mochilas, son típicas mochilas que hay ahora de cuero que te llevas al trabajo y tal, así un poquito más formales. Es un tema de competencia real, de actos de imitación. Al final no llegó a tribunales, pero bueno, básicamente lo que necesitábamos era un poco lo que os decíamos antes. Sabíamos que las mochilas se vendían en ciertos establecimientos de bastante tirón, pero no teníamos confirmación de la cantidad. Entonces, bueno, a través del detective, y además en este caso fue muy curioso porque le sacamos muchísima información, pues el cliente pudo valorar si ir adelante con la demanda o no. Al final decidió no interponerla, ¿vale? Este tercero, este es un caso muy curioso que cada vez veo que pasa más. Están viendo un cliente y, bueno, básicamente lo que nos pasó es que el potencial demandado solamente vendía a mayoristas.
Entonces, bueno, el cliente lo vio en una feria, pero no había manera de acceder al catálogo, te pedían siempre un CIF, tal. Claro, evidentemente, pues nosotros tenemos el CIF del despacho, lo que hicimos fue contar con un abogado, con un detective, perdonadme, y se las ingenió de aquella manera, incluso hizo una propia página web tuneada, dando la sensación de que era un mayorista de estos productos, y al final conseguimos prueba de la comercialización Fractora. Este tema está sub judice ahora mismo, así que de momento vamos a decir potencialmente infractora, ¿vale? Aunque yo creo que es que la infracción es bastante grande. También es verdad que aquí soy parte, así que no soy muy objetivo. Y este es el penúltimo, sí, el penúltimo ejemplo, también es un caso real. Bueno, un cliente que se dedica a comercializar zapatos de montaña, botas de montaña, y de un día para otro pues se encuentra un montón de páginas web que además están vinculadas con redes sociales y plataformas de e-commerce donde se venden falsificaciones. Aquí sí que son falsificaciones porque era una duplicación de la marca 100%, la marca era exactamente igual que las que tenía registradas el cliente. Bueno, de empresas asiáticas. Entonces, bueno, empezamos a tirar del hilo y había un follón brutal. O sea, era un entramado de empresas, tenían también empresas en España, súper lioso. Entonces, bueno, contamos con un detective para que tirara un poco del ovillo, ¿no? Y al final nos planteó un informe con las relaciones entre las partes, con mucha información, que a nosotros al final pues, nos permitió dirigir la demanda contra la gente que más nos interesaba. De hecho, además, este caso ha sido un exitazo porque vamos, lo hemos ganado, pedimos medidas cautelares, nos las dieron, en el fondo nos han dado una razón también, con lo cual, vamos, miel sobre hojuelas, que creo que es una expresión que se dice en Salamanca, yo soy de Salamanca, pero por lo visto en el resto de España no se suele decir mucho, pero vamos, yo lo digo. Y este es el último ejemplo ya, y con esto termino. Mira, además, perdóname, voy a beber un poquito de agua. Es lo que os decía antes de la prueba de uso. Es también un ejemplo real, es un cliente que tuvimos hace tiempo, un caso además que llegó al Tribunal Supremo. En instancia perdimos, en apelación le dimos la vuelta y el Supremo nos dio la razón. Y era un tema de caducidad. Eran dos empresas que fabricaban y comercializaban complementos alimenticios, proteínicos en este caso, los típicos polvos que te hacen los batidos, pues eso, cuando vas al gimnasio y todo esto. Uno de los dos tenía una marca que a nuestro cliente le estorbaba, pues fue tal cual os dije antes. Lo primero que hicimos fue mirar en internet, parecía que había alguna cosa que podía ser más o menos relevante, pero no era exactamente para el mismo producto, o sea, no era para polvos, para complementos de bebida polvos, sino para bebidas isotónicas, pero tampoco teníamos mucha información. Bueno, contratamos a un detective, nos pasó un informe, además bastante extenso, y se decidió tirar para adelante. Y ya os digo, es un tema que en primera instancia aquí en Madrid perdimos y después le dimos la vuelta. Así que, de nuevo, un caso de éxito. Y con esto he terminado, Eva. Creo que me he pasado de tiempo, ya me No, no, no perdonarás. te preocupes. Muchas He gracias. ido todo lo rápido que he podido, pero bueno, así que nada, luego si tenéis cualquier duda, pues yo encantado de comentarla y ahora le doy paso a ver que deje de compartir. En Ahí cuanto dejes de está. compartir, perfecto. Voy a compartir yo ahora mi pantalla y vamos a ver. Pantalla completa, pantalla. Aquí. Espera un momento. A ver, un momentito. Voy a detener. Un momentito, presentación. Un momento. Vale, voy a compartir mi pantalla. A ver. Aquí está. Bueno, ahora ya la veis, ¿verdad? Ahora sí, Eva. Perfecto. Muy bien.
Pues muchas gracias, como te decía, por la presentación. Y nada, bueno, pues yo lo que voy a hacer, bueno, en primer lugar, pues los datos que introduje en un principio, ¿no? Que solamente en España, ¿no? Pues las infracciones de los derechos de propiedad industrial pues suponen eso, unas grandes pérdidas económicas, pero no solamente son pérdidas económicas, sino que afecta a todos los sectores de la sociedad. Suponen también un gran peligro para la salud pública, para la inversión de las empresas, tanto en el desarrollo de I+D, y luego también dentro del sector público, pues también afecta, puesto que priva de ingresos, ¿no? Fiscales y aduaneros, a la vez que también pues, se deben de invertir más se deben de dotar más inversión para el cumplimiento de la ley. Entonces, además, también hay que destacar que las empresas que más invierten pues en el desarrollo de sus productos, en innovación, pues son las más afectadas por la infracción de sus derechos. Entonces, en este sentido, es muy importante, consideramos que es muy importante lo que es la inversión, ¿no? en medidas de protección de los activos intangibles, de los derechos de propiedad industrial. Y entonces, bueno, pues en este sentido, ante cualquier indicio que tengamos de que se están infringiendo nuestros derechos, pues lo primero que tenemos que hacer es verificar que efectivamente se están infringiendo esos derechos, verificar, obtener las pruebas y, por supuesto, pues identificar a los autores de esas infracciones, ¿no? Y es aquí donde para ello pues lo que tenemos que hacer es eso. Podemos utilizar cualquier medio legal que nos da nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Y entonces es aquí, a la hora de obtener las pruebas a la hora de obtener las pruebas, pues tenemos que tener en cuenta que todas las pruebas tienen sus pros y sus contras. Esto se tiene que evaluar tanto por los titulares de los derechos, ¿no? De propiedad industrial intelectual, tanto por ellos como por su abogado especializado, ¿no? Y es aquí donde se establece una estrategia y dentro de esta estrategia es donde ya se cuenta con diferentes actores y entre ellos pues está son diferentes actores, entre ellos está el detective. El detective es la única profesión que está regulada por ley y es la única profesión que está autorizada por ley para poder obtener y aportar información sobre pruebas o conductas y hechos privados, ¿no? El trabajo del detective consiste en elaborar informes, en obtener unas pruebas para elaborar un informe. Ese informe luego se tiene que ratificar. Ese informe se presenta ante el organismo judicial competente y en algunas ocasiones pues hay que personarse en los procedimientos para ratificarlo, ¿no? Entonces, como decía, es una profesión que está regulada por la Ley 5/2014 de seguridad privada. Los despachos de los detectives tienen que estar dados de alta en el Registro Nacional de la Seguridad Privada. El detective, para poder ejercer su profesión, tiene que estar dotado de la tarjeta tiene que estar en posesión de la tarjeta de identidad profesional. Y bueno, para ser detective, pues hay que tener una formación específica. La formación, bueno, pues puede ser cualquier estudio universitario de grado que en el ámbito de la investigación privada, así como bueno, pues el curso que está habilitado por el Ministerio del Interior dentro del ámbito, ¿no? De la investigación privada. El informe que realiza el detective, bueno, pues se considera una prueba testifical documentada.
Y además el detective, si se tiene que personar el procedimiento, se considera que es un testigo cualificado, precisamente por lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Porque porque tiene una formación específica para poder obtener esas pruebas en el ámbito, ¿no? De la investigación privada. Y bueno, pues como decíamos, si así es necesario, pues tiene que ir a ratificarlo, ¿no? Tiene que personarse en el procedimiento. Vamos a pasar a ver, espera un momentito. Bueno, entonces vamos a hablar ya básicamente de lo que es un proceso de investigación. Bueno, en cuanto se nos presenta un asunto, pues lo primero que tenemos que hacer, evidentemente, es tomar los datos, el análisis previo, pues sumergirnos un poco en lo que la realidad del cliente, analizar y estudiar toda la información que nos pueda facilitar con el fin de tomar la estrategia pues, más adecuada, ¿no? En el caso en concreto. Una vez que hacemos esto, por supuesto, pues se trata de obtener las pruebas, ¿no? Y estas pruebas, pues depende del caso, del asunto, pues se utilizará diferente metodología para la obtención de pruebas. Hay muchas metodologías diferentes, pues como comentaba antes Ernesto, desde acercarnos a unos establecimientos, hacer una investigación, hacer un seguimiento, obtener un producto, pues depende un poco del supuesto que se nos plantee. Es muy importante que estas pruebas se mantengan, la cadena de custodia de estas pruebas, es decir, para poder utilizarlas, ¿no? Posteriormente, que se garantice esa cadena de custodia de las pruebas. Y, bueno, pues luego llega la elaboración del informe. La elaboración del informe, pues, por el detective. El detective es el que decide, ¿no? Como el contenido que va a incluir dentro del informe, evidentemente. Y ese contenido, pues, tiene que ser un contenido pues que esté relacionado evidentemente con el objeto, es decir, que no puede introducir información que sea accesoria, sino que tiene que ser pues todo lo que esté relacionado con el objeto del informe. El informe debe de tener, con el objeto de la investigación, el informe debe de tener una estructura donde se van relatando los hechos y se van intercalando pues, documentación, imágenes, información relacionada con la investigación. Un índice típico de un informe podría ser, pues un índice sería pues eso, los antecedentes y el objeto del informe, la metodología, cómo se va desarrollando la investigación y por fin pues el resultado del informe. Y como os decía, pues luego al final estaría la ratificación del informe. Respecto a las investigaciones más habituales en este ámbito, pues un poco como os comentaba Ernesto, pues estarían, ¿no? Las investigaciones más habituales con las que trabajamos pues serían falsificaciones, infracciones de marca, investigaciones en el uso de la marca. También tenemos bastantes investigaciones en el ámbito de la venta selectiva, tal y como decía antes Ernesto también que se daban. Y bueno, también nosotros trabajamos mucho en el sector de la franquicia. Así que bueno, os he traído aquí también yo una serie de ejemplos para ver un poco los casos así que más recientes con los que hemos trabajado. Por ejemplo, en el ámbito del incumplimiento, ¿no? de los requisitos en la red de distribución selectiva. Pues esto era en este caso, pues esta empresa, como bien os pongo en la diapositiva, pues era un titular de una marca que identificaba sus productos con una calidad de alta calidad, ¿no? Y se distribuían pues, a través de una red de distribución selectiva reconocida por toda Europa, que claro, tenía unas condiciones específicas y bueno, pues interpuso demanda por infracción de marca a otra que la adquirió para su venta, que adquirió estos productos pero que no cumplía los requisitos de la red de distribución. En concreto, esta empresa nos contrató para que realizáramos un informe que presentaron. Este informe lo presentaron y en él se explicaban por las inspecciones que habíamos llevado a cabo en los diferentes establecimientos, ¿no? Y como el resto del material. Y bueno, finalmente la audiencia estimó la demanda presentada, ¿no? Entonces, en este caso en concreto, para escribir este informe, para redactar este informe, la metodología, pues que lo que hay que hacer primero es estudiar muy bien el producto
y conocer muy bien las características de la red de distribución selectiva. Y bueno, en este caso en concreto, pues las características eran que este producto se tenía que exponer en un lugar en concreto dentro del establecimiento, las personas que lo ofrecían, que lo vendían, pues tenían que tener una formación específica, pues la caja donde se cobraba luego ese producto tenía que ser independiente, había unas características especiales para la rotación de los stocks y bueno, pues esta investigación lo que se hizo pues fue eso, visitas en establecimientos por toda España, bueno, en diferentes provincias, para ver los establecimientos. Se sondeó también a las personas que trabajaban allí para verificar, ¿no?, el conocimiento que tenían del producto, a ver si tenían la formación exigida. Se tomaron pruebas fotográficas del lugar donde estaban expuestos y, por supuesto, pues se hizo una prueba de compra, ¿no?, para poder realizar todo este informe, ¿no? Y esto sería un poco, bueno, este tipo de investigación en el ámbito de la red de distribución selectiva. Luego, por ejemplo, también tenemos muchas investigaciones de uso de marca, ¿no? Como bien decía Ernesto antes, el tema de la caducidad de la marca, ¿no? Bueno, pues como todos sabemos, pues y comentamos ya anteriormente, entre las causas de caducidad de una marca, pues está el de la falta de uso, ¿no? Y bueno, cuando se puede solicitar la caducidad de una marca cuando esta no está en uso por los últimos 5 años. Entonces, el que tiene que demostrar el uso real de la marca es el titular. Cuando un cliente acude a nosotros para realizar una investigación en este sentido, es para ver, para asegurarse, ¿no?, para cerciorarse de que realmente, efectivamente, esa marca no ha estado en uso en los últimos 5 años, ¿no? Y aquí, pues, la metodología, pues es un poco la misma, ¿no? La investigación de todas las fuentes de información, que en este sentido lo importante es tener una metodología y unos procedimientos para utilizar para la búsqueda de esa información. Bueno, pues se pueden hacer visitas a establecimientos donde deberían de a lo mejor comercializarse un producto en concreto. Si así el cliente, pues si te pones de acuerdo con el cliente, a lo mejor incluso se pueden realizar determinadas acciones con el titular de la marca. Hay diferentes formas, ¿no?, de poder pues hacer la investigación, pues para poder realizar este informe, ¿no?, para cerciorarnos, ¿no?, del uso, sí, el uso, ¿no?, de esta marca. Otra investigación también tipo dentro de lo que es investigación de uso de marca y que se nos está dando, es el de la contratación como palabra clave en el servicio de Google AdWords del nombre de, bueno, pues de una marca registrada sin el consentimiento del titular de la marca. Y bueno, pues esto, claro, evidentemente es para redirigir los resultados y buscando la confusión, ¿no? Y bueno, pues en este caso, pues también la acción es la elaboración de un informe pericial donde se analice esta página web y se investigue, pues efectivamente, si en el código fuente se utilizan etiquetas específicas que incluyen este término, ¿no?, que constituye pues lo que es la marca registrada. Y luego ya por último, os traía también aquí otra de las investigaciones más habituales, como os decía antes, pues dentro de lo que es el sector de las franquicias, donde, bueno, pues lo que ocurre aquí pues son incumplimientos por parte del franquiciado o del exfranquiciado, ¿no?, sobre todo en el ámbito de la competencia desleal. Entonces, ¿qué debe de vigilar un franquiciador? ¿Cuáles son los casos más habituales que nos encontramos? Bueno, pues son incumplimientos de tipo de, por ejemplo, pues son relacionados con incumplimientos de las condiciones contractuales del contrato de franquicia, ¿no? Por ejemplo, incumplimientos relacionados con la venta de productos de proveedores no autorizados, aplicar promociones también autorizadas, que se cree una sociedad o que haya una sociedad paralela y se desvíen clientes o facturación.
Luego, bueno, pues en el cumplimiento de las condiciones en el sentido de la decoración del local, el diseño, el trato al cliente, el etiquetaje de los productos, bueno, pues sería todo esto, ¿no? Lo que se tiene que tener en cuenta, los casos que se dan. Y luego, en el caso de incumplimiento del exfranquiciado, bueno, pues sería todo lo relacionado con venta de productos, pues eso, lo que pone en la diapositiva, ¿no? De exclusivos del franquiciador, el parasitismo comercial o free riding, que también se da mucho, ¿no? Que es aprovecharse del nombre de la marca, pues utilizando una marca similar o para crear un poco de confusión, incluso utilizar los colores en el establecimiento, bueno, pues el etiquetaje, la cartelería que te lleve a confusión, ¿no? Que no sepas muy bien en que si estás en la marca del franquiciado o en la otra. Y bueno, estas son un poco las acciones que se pueden hacer para proteger una franquicia en este sentido. Bueno, pues nosotros las consideramos de dos tipos, ¿no? Que serían las acciones reactivas, cuando ya se ha producido un incumplimiento, pues en este caso se hacen investigaciones societarias de los franquiciados, o verificación a través de detectives de las irregularidades, o luego también pues hay acciones preventivas también en las que trabajamos, ¿no? Que yo creo que es muy interesante llevarlas a cabo, pues haciendo de vez en cuando auditorías para detectar posibles incumplimientos y bueno, y la vigilancia de la actuación del exfranquiciado. Y un poco, bueno, pues por último, también, bueno, pues aportar este dato, ¿no? Que es interesante, creo, saber que los gastos realizados en la investigación para obtener las pruebas de la infracción, ¿no? de la marca, pues los detectives privados, todo esto que os estoy contando, pues que se consideran dentro de la indemnización por infracción de marcas, según la ley de marcas. Así que, bueno, he acabado mi intervención. No sé si tenemos así alguna consulta o alguna pregunta. Yo no veo en el chat. ¿Tú ves, Ernesto? No, no veo nada. No sé. Pone aquí artículo 43 de la ley de marcas. ¿Qué querrá decir? No sé si es el... Mira. Mira, lo voy a mirar porque no me lo sé de memoria. El 42 y el 43 son los métodos de tema de las indemnizaciones. Creo que es el 43 el que fija los criterios, pero si te lo dijera Por a el ciencia tema de las cierta... indemnizaciones. Por los Sí, gastos de investigación. Pues era justo lo que, claro, sí, eso era es justo. Mira, el 43 es el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios, sí. Sí, un poco lo que estábamos hablando. Pues sí. Bueno, pues... Hay una Podías... pregunta. Eva, hay una pregunta a José Antonio. Dice, muchas gracias. ¿Nos puede hablar algo sobre la cadena de custodia para que un informe de un detective no quede invalidado? Bueno, de lo que se trata un poco es de que las pruebas, pues al final no sean manipuladas, ¿no? Para que se puedan utilizar dentro de un procedimiento, en el caso de que, ¿sabes? De que, o sea, que Sí, eso eso pues es. simplemente Tampoco, a ver, sí, no no hay, sé. el tema de la cadena de custodia se puede utilizar en las dos vías, la civil y la penal. Yo lo he visto sobre todo en la penal, que es la que menos trabajo, con diferencias, sobre todo hago temas civiles. Y ya os digo, en el penal es donde sí se ve mucho más este tipo de cosas, por aquello también de que el penal es de aplicación Claro, restrictiva y bueno, al final es normal porque implican penas de cárcel. Entonces, realmente un protocolo, tienes que hacer un 1, 2 y 3 para que quede invalidado, no te podría decir. Ahí lo único que tiene que quedar claro, de la manera más fehaciente posible, es que no ha habido ninguna modificación. Es decir, que quede garantizado de la manera más fácil posible. Y en este caso hay muchas maneras de hacerlo, incluso también lo que decía antes de la diapositiva, ¿no? La del perito, el detective, muchas veces también utilizamos a notarios. Yo ha habido veces que he hecho claro, compras a través de detectives, he hecho compras y al final hemos dicho, oye, mira, es que no quiero ningún tipo de problema, que la compra llegue a una notaría, que en la notaría
vaya al detective, haga las fotos, el notario da fe de que ese paquete llega así, se abre así, se ve todo perfecto. Ya os digo, muchas veces los abogados en este sentido somos un poco paranoicos, siempre digo, pero es verdad que es una paranoia un poco justificada, porque siempre estás viendo problemas. Cuando viene un Claro. cliente al final es porque ya hay algún problema y la parte contraria siempre está poniendo pegas, igual que ellos dirán de nosotros. Pues bueno, sí que es verdad que dependiendo del caso, preferimos pasarnos de frenada, ¿no? Entonces ya os digo, un consejo de oro, pues no os puedo dar ninguno. Básicamente, aquí siempre digo algo que escuchan muchas veces algunos jueces, sentido común. Es sentido común. Y parece una tontería, pero hay veces que las cosas más sencillas son las que mejor funcionan, ¿no? Pues oye, hacer las cosas de tal manera que un tercero objetivo, que es el que tiene que decidir, que al final hay que tenerlo en cuenta, los jueces son personas y son personas a las que hay que convencer. Entonces, evidentemente, es igual que con los temas de las indemnizaciones, que al final no tiene nada que ver con el caso, pero lo comento porque viene un poco a raíz de lo que decía ese tío. Es uno de los grandes caballos de batalla. A ti te pueden dar la razón sobre el fondo, es decir, sí, que cese el demandado, pero no hay indemnización. Y muchas veces te quedas un poco con cara de tonto y dices, pues, hombre, ha sido una victoria pírrica. Pírrica porque el cliente al final ha incurrido en una serie de gastos, ha conseguido algo, pero no lo ha conseguido todo. Entonces, bueno, hay siempre unas discusiones brutales sobre qué aplica a efectos de indemnización, qué criterios, qué se mete, qué no se mete. Y hay un magistrado de una audiencia provincial muy importante de España que dice una cosa que dice, nosotros estamos abiertos a prácticamente cualquier cosa, pero cualquier cosa que sea razonable. Ustedes propóngannos, o sea, no hay un libro maestro, la ley te da unas pautas, pero bueno, luego está pues, relativamente flexibles y tiene que ser algo que yo lo lea y me convenza porque sea razonable. Entonces, en este sentido, yo es la respuesta que daría. He comentado el tema del notario porque sí que es verdad que, bueno, pues es una manera de hacerlo, ir un pasito más allá, pero no es la única. Entonces, bueno. Sí, sí, evidentemente el sentido común pues es lo que funciona en todos los sentidos, claro que sí. Pues no sé si habrá alguna preguntita más. De todas maneras, pues eso, como os decíamos, dentro de unos días colgaremos en nuestra página de YouTube de Grupo Paradel, colgaremos todo el webinar para que lo podáis consultar en cualquier momento, ¿no? O sea que, pues nada, yo creo que... A ver, gracias. Bueno, pues yo creo que, no sé si tienes algo más que añadir, Ernesto, yo creo que más o menos. No, yo por mi parte, vamos, además con todo lo que has comentado, creo que queda todo muy completo, no hay Sí, más quedó preguntas. bastante. Bueno, en cualquier caso, para cualquier otra cosa, yo estoy en la web del despacho, me podéis localizar, en LinkedIn también, o sea que cualquier otra cosa al margen de la ponencia, pues quedo a disposición de todos vosotros y nada, y estaré encantado de ayudaros en lo que pueda. Igualmente. Bueno, Ernesto, pues muchas gracias, estamos en A contacto. vosotros, buena tarde, Buenas hasta tardes, chao. luego, chao, chao.